Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un símbolo tan básico, tan importante como es el laberinto. El laberinto es un símbolo que ha capturado la imaginación humana durante milenios. Ha aparecido en casi todas las culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Su complejidad y misterio ha dado lugar a múltiples interpretaciones, reflejando las creencias, los miedos y las aspiraciones de quienes los construyeron y los recorrieron, por supuesto. Para entender plenamente la simbología del laberinto, es esencial explorar cómo ha sido concebido y utilizado en diferentes contextos culturales y religiosos, así como sus connotaciones psicológicas y espirituales, esotéricas. El origen del laberinto como símbolo puede rastrearse hasta antiguas civilizaciones del Mediterráneo. Uno de los ejemplos más famosos es el laberinto del Minotauro en la mitología griega. Según el mito, el rey Minos de Creta encargó a Dédalo la construcción de un laberinto para encerrar el Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro. El laberinto estaba diseñado de tal manera de que quien entrara en él no pudiera encontrar la salida, simbolizando así el enredo y la desesperanza. Teseo, el héroe que eventualmente mata al Minotauro, solo logra salir gracias a un hilo que le había dado Ariadna, hija de Minos. Este mito encapsula la lucha del ser humano contra los monstruos interiores y las fuerzas caóticas de la vida. El laberinto, en este sentido, representa el viaje hacia el autoconocimiento y la confrontación con los aspectos más oscuros del ser. En la cultura griega, el laberinto también puede ser visto como un símbolo del destino humano, donde cada elección puede llevarnos más cerca o más lejos de nuestro propósito. La historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro refleja la complejidad de la vida y la importancia de la ayuda externa o divina para superar los obstáculos más difíciles. El hilo de Ariadna, como hablamos, por ejemplo, simboliza la guía espiritual o el conocimiento que nos permite navegar por los laberintos de nuestras vidas. Más allá de la mitología griega, el laberinto ha sido un símbolo importante en otras tradiciones antiguas. En la India, por ejemplo, los laberintos aparecen en los templos y en el arte sagrado, donde a menudo se asocian con la búsqueda espiritual y la meditación. El recorrido por un laberinto puede simbolizar el viaje hacia el centro del ser, una metáfora del camino hacia la iluminación y la unión con lo divino. En este contexto, el laberinto no es tanto un lugar de pérdida y de encontrarse nuevamente, ¿no? Sino como es un lugar de descubrimiento. Al seguir el camino que lleva al centro, el peregrino se embarca en un viaje interior que lo confronta con sus miedos y deseos, con el fin de trascenderlos, claro, y alcanzar una mayor comprensión espiritual. En la tradición cristiana medieval, el laberinto se transformó en un símbolo de la peregrinación espiritual. Durante la Edad Media se construyeron laberintos en el suelo de muchas catedrales europeas, siendo el más famoso quizás el de la Catedral de Chartres en Francia. Estos laberintos no eran laberintos en el sentido moderno, ya que no estaban diseñados para perderse, sino como un camino único que a través de numerosos giros y vueltas conducía al centro. Los peregrinos que no podían viajar a Tierra Santa podían caminar por el laberinto como un sustituto simbólico de la peregrinación. Así el laberinto cristiano representa el viaje del alma hacia Dios, un proceso de purificación y acercamiento espiritual que, aunque lleno de dificultades y confusión, lleva finalmente a la unión con lo divino, con lo cósmico. La estructura misma del laberinto cristiano es significativa. El camino serpenteante, con sus múltiples vueltas, puede verse como una representación de la vida humana, con todas sus complicaciones, distracciones y retrocesos. Sin embargo, a pesar de estas vueltas y rodeos, el peregrino avanza constantemente hacia el centro, que simboliza a Dios o la verdad última. El recorrido del laberinto se convierte así en una meditación sobre la naturaleza del viaje espiritual, donde el movimiento físico del cuerpo a lo largo del camino refleja el movimiento del alma hacia la redención, hacia la luz. En las culturas precolombinas de América, el laberinto también tenía un significado simbólico profundo. En la mitología de los pueblos indígenas del sureste de los Estados Unidos, por ejemplo, como son los Hopi, el laberinto aparece en la forma de un símbolo túbulo que representa el camino de la vida y la conexión entre lo mundano y lo sagrado. Este laberinto es un símbolo de la búsqueda de equilibrio y de armonía,
donde el centro del laberinto simboliza el lugar de la creación y la conexión con los ancestros y el mundo espiritual. Al igual que en las tradiciones asiáticas y europeas, el recorrido del laberinto es una metáfora del viaje de la vida, donde uno debe enfrentarse a los desafíos y misterios antes de alcanzar la paz interior y la comunión con lo divino. En las tradiciones esotéricas y ocultistas, quizás esta es la parte que más nos interesa a los que estamos escuchando este canal, el laberinto ha sido interpretado como un símbolo del viaje iniciático. En este contexto, el laberinto es un lugar de prueba y transformación, donde el iniciado debe enfrentarse a sus propios demonios y sombras antes de alcanzar la iluminación o la maestría espiritual. El recorrido del laberinto puede ser visto como una representación simbólica de los diferentes grados o niveles de conciencia que uno debe atravesar en nuestro camino hacia la sabiduría. Aquí el centro del laberinto puede simbolizar el acceso al conocimiento oculto, el lugar donde se desvelan los misterios y se alcanza una comprensión más profunda de la realidad. Desde una perspectiva psicológica, influenciados por el pensamiento de Carl Jung, el laberinto puede interpretarse como un símbolo del inconsciente. En este sentido, recorrer un laberinto es equivalente a explorar los recovecos más oscuros y ocultos de nuestra psique, confrontando los complejos, traumas y arquetipos que habitan en las profundidades de nuestro ser. El viaje a través del laberinto puede representar el proceso de individuación, donde el individuo debe integrar los aspectos inconscientes de su personalidad para alcanzar la totalidad. El minotauro escondido en el centro del laberinto podría simbolizar los aspectos más primitivos y reprimidos de la psique, los cuales deben ser enfrentados y comprendidos para lograr la transformación y el crecimiento espiritual. Por supuesto, para hacer magia debemos tener estos aspectos primitivos de nuestro favor, porque aquí es donde se realiza realmente la magia, ¿no? El símbolo del laberinto ejemplifica el proceso del conocimiento, al menos en sus primeras etapas, aquellas en las que el ser ha de enfrentarse con la densidad de su propio psiquismo, reflejo del medio profano en que se ha nacido y se vive. Esto es, con sus estados inferiores, ¿no? Separando, por decirlo alquímicamente, lo espeso de lo sutil que el alma experimenta con sucesivas muertes y nacimientos, solve et coagula, ¿no? Sorteando al mismo tiempo numerosas pruebas y peligros que no hacen sino traducir el propio conflicto o psicodrama interior. Ese desasosiego es propio de aquel que, habiendo abandonado sus seguridades e identificaciones egóticas, descubre ante sí un mundo completamente nuevo y por lo tanto desconocido, pero es hacia el que se siente atraído, porque en verdad intuye que atravesándolo es que podría reencontrarse con su verdadera patria y destino. Esa impresión indeleble de estar totalmente perdidos ha de llevarnos imperiosamente a encontrar la salida, ayudados siempre con los mensajes y los símbolos de la tradición, no importa cuál sea la tradición que elijamos. Los símbolos que son los mensajeros nos van a oficiar a modo de guía o eje que ha conducidos, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando nuestra actitud sea recta y sincera, a un estado de virginidad primigenia, ¿no? A un espacio vacío imprescindible, apto para que podamos fecundar el espíritu, vivir en lo más interno, en lo más secreto del corazón y lograr dentro de esa vacuidad del todo, ¿no? Debemos decir que muchos laberintos representados en el arte de todos los pueblos son auténticos mandalas o esquemas del cosmos, es decir, de la vida misma, con sus luces y sombras, lo que nos permite comprender ese proceso, que ese proceso laberíntico es en realidad un viaje arquetípico, una gesta en suma, que todos los héroes mitológicos y hombres de conocimiento han realizado, ¿no? En verdad el viaje por el laberinto es un peregrinaje ligado a la búsqueda del centro. En ese sentido es importante destacar que, como hablábamos, en muchas iglesias medievales figuraba un laberinto que se recorría de forma ritual por los que no podían hacer la peregrinación, ¿no? Servía como símbolo.
También dentro de lo que es la tradición cabalística, estos laberintos se encontraban justo después de la pila bautismal, si analizamos los templos, ¿no? como parte de ese árbol, ¿no? Y antes de llegar al altar, ¿no? a lo que vendría a ser Tiferet, el corazón. Es decir, entre el bautismo de agua, relacionado con la regeneración psicológica y los viajes en lo terrestre, y el bautismo de fuego, vinculado con el sacrificio por el espíritu, y los viajes más celestiales. Entonces vendríamos a hablar de viajes horizontales unos y verticales los otros, ¿no? En el árbol sefirótico, el laberinto se corresponde a Yetzirah, el plano de las formaciones o de las aguas inferiores, las que el aprendiz ha de atravesar en su viaje por los estados y mundos del árbol de la vida. En el ser humano, en nuestro cuerpo, este laberinto puede ser ubicado en la zona ventral, ¿no? El área que se destaca tanto por sus combustiones, revoluciones, como por la analogía que representan sus órganos internos con la representación general del laberinto, ¿no? Todos los intestinos y demás. En la cultura popular contemporánea, el laberinto ha conservado gran parte de su simbolismo ancestral, por supuesto quedándose un poco en la superficie, ¿no? No se ha hecho el trabajo de la iniciación, no se ha hecho el trabajo de trabajar esos símbolos de una manera más profunda. Entonces, como decimos, la cultura popular tiene un simbolismo del laberinto un poco suave, ¿no? Un poco light, ¿no? Pero lo vemos, por ejemplo, en películas, en libros, en videojuegos, que a menudo presentan laberintos como escenarios donde los personajes deben superar desafíos, resolver enigmas para avanzar en algunas de sus misiones. Muchas veces esto es el arquetipo del viaje del héroe, ¿no? Estos laberintos modernos, aunque pueden carecer de trasfondo religioso o espiritual de sus predecesores, aún retienen la idea del laberinto como el símbolo de la lucha interna, la búsqueda de la identidad, la confrontación con lo desconocido. Así que retienen alguna cosa de una manera más light, pero bueno. En resumidas cuentas, el laberinto es un símbolo de extraordinaria riqueza y versatilidad que ha servido para expresar ideas profundas sobre la vida, la muerte, el destino y el viaje espiritual. Cada cultura y tradición en la que aparece el laberinto ofrece metáforas poderosas del camino humano a través de la vida. Un viaje que, aunque lleno de giros, vueltas, obstáculos, siempre lleva al centro, al núcleo de lo que somos, a la verdad que buscamos, ¿no? Ya sea como un símbolo de pérdida y caos, como puede parecer al principio, o como un camino hacia la redención y el conocimiento, el laberinto sigue siendo una imagen que resuena profundamente en el inconsciente colectivo, también como en nuestro inconsciente más profundo, ¿no? Hablándonos de los desafíos y los misterios que debemos enfrentar todos en nuestro propio viaje a medida que transcurrimos por la vida, ¿no, amigos? ¿Ustedes qué conocían de laberintos? Déjenme en los comentarios qué les ha parecido o qué experiencias han tenido con laberintos. Mucha gente sueña con laberintos. Díganme algo de sus experiencias. Me encantará leerlos. Saludos y nos oímos en una próxima ocasión. Chao, chao.